autoritats municipals i educatives, alumnats i membres del claustre de l'IES Benigasló, famílies, amics i amigues, públic en general, bona vesprada. Avui tenim el plaer de presentar-vos un projecte d'innovació educativa de la Conselleria d'Educació que amb tantes ganes i il·lusió hem estat preparant tots aquests mesos. El musical de Los Miserables, musical completament cantat basat en la novel·la homònima de Víctor Hugo. Ambientat a la França de principis del segle XIX, l'espectacle explica la història de Jean Valjean, un exconvicte d'extraordinària força que busca la redempció després de complir 19 anys a la presó per haver robat un tros de pa. Incapaç d'aconseguir un treball honrat per culpa del seu passat, Valjean troba el seu camí gràcies a la compassió d'un bondadós bisbe, qui l'inspira per trencar la seva llibertat condicional i començar una nova vida sota una identitat falsa, mentre patís la implacable persecució de l'inspector Javert a través dels anys. Pel camí, Valjean i una sèrie de personatges es veuran embolicats enmig d'una revolució, en què un grup de joves estudiants lluiten pels seus ideals en els carrers de París. Així, planteja a través del seu argument un raonament sobre la religió, el bé i el mal, la llei, la política, l'ètica i la justícia. No obstant, el que avui veureu sols és la punta de l'iceberg, ja que aquest projecte porta moltes hores de treball per part de tots els participants. Esforç, passió i dedicació han sigut 3 elements necessaris per a fer possible aquest projecte, aquest somni que pareixia una utopia. A poc, entre tots van començar a donar-li forma i a materialitzar la idea. Els músics van començar a llevar la pols als instruments, els modistes tragueren teles i agulles i començaren a cosir, mentre els solistes interioritzaven el paper i els encarregats de decorat iniciaven la recerca de material audiovisual, alhora que els coordinadors intentaven no perdre la paciència i nosaltres, el cor, intentàvem no fer cap nota fora de lloc. I així passaven els dies, i fins i tot els mesos. I amb la dedicació i esforç de tots, cadascú aportant tot el que podia d'ell, hem aconseguit el nostre objectiu. La representació és tan sols la cara del projecte, ja que darrere de les persones que apareixen a escena hi ha un gran equip invisible de col·laboradors. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Conservatori Professional de Música Mossèn Francesc Penyarroja, Banda de Alfondeguilla, Ateneu Musical Escola Cantorum, Centre Instructiu d'Art i Cultura i Alampa de l'IES Benigasló, a més d'una sèrie de patrocinadors. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Elastec, Caixa Rural Sant Vicent, Caixa Rural La Vall Sant Isidro, Aluminios Mateu, Vicenta Palací, Low Carbon Economy, Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu d'Alfondeguilla i Artesania Ballera. A més, hem volgut aprofitar l'atenció que ha despertat aquest musical per a recaptar fons per a 2 causes. Al hall de l'auditori trobaran 2 taules. La primera és dels alumnes de quart de l'ESO que han fet samarretes i detalls per al record d'aquest dia i els diners aniran destinats al seu viatge de final de curs. D'altra banda, també està una delegació d'Afaniat que està replegant donacions per a comprar la pintura dels grafitis que es pintaran en el seu projecte de crear una vivenda tutelada a la Vall d'Uixó. En paraules de Juanma Martínez, com bé poden llegir al seu programa demà, la importància d'aquest musical radica en les emocions que desperta, de manera que prepares vostè a viure una experiència inolvidable, perquè a partir d'avui canviarà per sempre la seva vida. El seu cor, per més dur que siga, serà tocat per una màgia indescriptible. El seu gust musical es potenciarà moltíssim. Els seus ulls fàcilment s'ompliran de llàgrimes i vostè tan sols ha de fer una cosa: relaxar-se, respirar fons, preparar mocadorets i gaudir de l'espectacle. Esperem que disfruten i ens acompanyen en aquest musical, que fàcilment despertarà emocions i arribarà al cor, i que amb tanta estima hem estat organitzant. Moltes gràcies.
yo solo un robo fue por necesidad, pues mi sobrino iba a morir por pasar hambre. Más hambre pasará, a menos que cumplas con la ley. Casi 20 años un esclavo fui, esclavo de la ley. Fijo por ser ladrón, el resto fue por escapar. Si 24601, Mi nombre es Capalzón. y yo soy Javier, procura no olvidar que es la ley 24601. Piedad, esclavo morirás, aquí, tu tumba acabará. Mi libertad puedo sentir, yo sé que voy, respiraré. Al despertar de un mundo nuevo, el manantial aún sabe ayer. No olvidaré aquel dolor. No perdono lo que pasó. ¿Quién es culpable? Todos son. El nuevo día ha de decir lo que esta vida hará de mí. Por favor, entra en mi casa, que la noche está muy fría. He posado hasta mañana nuestra pena descansar. Que os reviva nuestro vino y este pan os quite el hambre. Reposad hasta mañana vuestras penas olvidad. Pude comer lo mejor me ofreció. La plata que en mis manos vi costaba más que lo que yo gané sudando bajo el sol. El viejo me creyó un hombre digno y de buena voluntad. Agradecérselo fingí, fue mi deber. En medio de la noche yo me levanté, cogí la plata y escapé. Cuéntale a su reverencia y Veamos si te cree tú pasaste aquí la noche. lo mismo te acogió y con gran bondad cristiana él te quiso ayudar. Dijiste que la plata fue un regalo. Así fue, mas te fuiste tan temprano, olvidaste lo mejor. Yo te di estos candelabros, tienen mucho más valor. Por favor, déjenlo libre, pues ha dicho la verdad. Agradezco vuestra ayuda y Dios os bendecirá. Mas recuerda, hijo mío,
trae un camino. Hoy tu alma suya es. ¿Qué voy a hacer, Dios mío, qué voy a hacer? ¿Acaso puedo ocultar al hombre dentro de mí? Tan bajo pude caer, es tarde para cambiar. No queda más que odio dentro de mí, un odio que no me deja vivir. Hoy me planté acosado por el mal. Si hay un camino a seguir, 20 años hace que lo perdí. La vida me hirió desde que nací. Valjean en un número se convirtió. Con la cárcel me hicieron pagar por robar un mendrugo de paz. Como este hombre me salvó, mi alma supo perdonar, confiando en mí como un hermano, me hizo sentir como un ser humano. Mi alma a Dios encomendó, que sabrá Él si al mundo entero quise odiar, al mundo que me abandonó. Sin sentir el dolor, olvidar el rencor, ¿cómo hacer sin el odio que yo siempre sentí? Si bien me pudo denunciar, su decisión fue perdonar, porque prefiere que sea libre. Vergüenza te llevo dentro de mí, un alma pura vio en mí. Bien sabe él que en todo hombre vive Dios. Señor, seré tu servidor. ¿Qué camino he de seguir? Tengo miedo de fallar al mirar dentro de mí el pecado, de escapar de este mundo. Debo huir, escapar de Jean Valjean. Jean Valjean no existe ya, otra historia de empezar.
una esperanza. Es la vida del pobre que vas a esperar. En la dura realidad, cuántas vidas se van a perder. ¿De qué sirve protestar? ¿Qué ganarás? Y los días de vida, los días se van bajo el viento y la lluvia. Sufrimiento sin tregua nos toca vivir. Y los justos pasarán, que Teresa hoy nos dará. Por invierno sin más compasión acechará. Serán días de muerte. Los días se van a hacer en nuestra vida. Al final las cosas no van a cambiar. La pobreza es mal, los baratos de su pagar. El se va sin dar nada por nada. Si no pegas ni golpe no vas a comer. De los niños que serán, pobrecillos que van a comer. Tienen suerte a poder trabajar Y de dormir y contar beneficios. Enfadado está nuestro vil capataz, con aliento de cerdo y sus manos inquietas. Pues la dulce Fantín no se deja tocar, mira sus pantalones y lo notarás. Y el patrón que va a saber del cachondo de su capataz, si Fantín no mira bien por dónde va, A la calle se irá. Los días se van sin ninguna esperanza. En los sillas sin plata por lo general. Y las deudas pagar están para cualquiera que prueba. Trabajar es para vivir, trabajar es para vivir. Dinero hay que pillar. Estos días se van. ¿qué guardas ahí, mi pequeña amiguita? Venga, Fantín, explícanoslo. Hola, Fantín, necesito dinero. Cosette está enferma, le urge un doctor. Dame esa carta, no son tus asuntos. Tu marido está en casa y con otros te vas. ¿Quién me puede jurar que no sienta temores ni guarde secretos que debo ocultar? Que alguien separe a estas dos, porque la riña comenzó. Es una fábrica, no un circo. Vamos, señoras, cálmense. Llevo un negocio con honor, soy el alcalde de Montreux. Aclare usted la situación con la mayor serenidad. Y al que me diga qué pasó. Ella lo provocó al salir del trabajo. Tiene un crío escondido en otro lugar. A un hombre ha de pagar, a saber de dónde lo saca. Yo te apuesto que va por ahí dando placer. Y al patrón no le gusta. Cierto es que hay una niña que es hija mía. Su padre se fue y en la calle quedamos. Ahora vive en casa de un mesonero, lo pago yo todo, ¿acaso está mal? Debí saber de tu intención, que tu inocencia de pitón tarde o temprano se sabría. La muy listilla de Fantín, que finge ser tan pura y fiel, daría problemas, ya lo sé. Si bien un ángel puede ser, yo sé que al anochecer tu cuerpo vendes al placer. Se ha burlado de usted mientras va por ahí. En cualquier ocasión. Vamos a entrar ya. ¡Venga, nena! ¡Fuera de aquí!
¿qué pude hacer para caer tan bajo? Abandonada en el mar, no supe hacerlo mejor. Dejadme encontrar otra vez la dignidad, oh mi Señor, que os hice yo. Soñé con ser otra mujer, en la esperanza de otra vida. Soñé en un nuevo amanecer, soñé que Dios perdonaría. Cuando era joven no vi el mar, sueños de amores van y vienen. No hay dolores que aliviar, ni cosas que en un día pierden. Fieras del anochecer vienen destrozando sueños y te dejan al pasar la vergüenza en tu ser.
ese viento que llega sin avisar. Madre está contigo, ven y duérmete a mi lado. Ven aquí, la luz desaparece. Oyes bien al viento como gime. Ha llegado la noche sin avisar y te adormecerás con el susurro de mi nana. Oh, Fantine, el tiempo se nos va, mas Fantine, a ti te juro yo. Vea, Messier, no para de jugar. Duerme en paz, duérmete, mi Fantine. Mi Cosette, La cuidaré yo siempre, cuídela. tendrá lo que me pida. Buen señor, no viene usted del cielo. Ni nadie le hará daño estando yo a su cuidado. Quédese, la noche está muy fría. Refúgiate en mí, Cuídela, Cosette está en sus manos. descansa tu pesar. Por favor, espere a que me duerma.